Buenas noches, bienvenidos una vez más al Fuego de Zeus. Hoy estaremos hablando un tema muy interesante, así que vamos a la cápsula y al volver continuamos. 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. En este día, la Iglesia celebra una fiesta solemne por todos los difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente. Gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso es el Día de Todos los Santos. No se festeja solo en honor a los beatos o santos que están en la lista de los canonizados y por los que la Iglesia celebra en un día especial del año. Se celebra también en honor a todos los que no están canonizados, pero viven en la presencia de Dios. En La Paz, la tradición dice que los ajayus, es decir, el alma de los difuntos, vienen a visitar a sus seres queridos. Por este motivo, se preparan mesas y ofrendas en honor a todos los santos. Hoy tenemos un invitado especial para que nos hable de este tema. Bienvenidos al programa Fuego de Zeus. Bien, ahí teníamos imágenes de nuestro tema de hoy, un tema muy lindo, muy importante, muy interesante. Hoy 1 de noviembre, lo recordamos, 2 de noviembre también, Todos Santos, Día de los Muertos, y quizás tenemos una visión muy que nos han dejado, ¿no? de santos. La Iglesia desde Italia, creo, luego los españoles nos han dejado esta costumbre y nosotros la hemos recibido bastante bien, pero quizás no sabemos desde nuestro enfoque boliviano, quizás no sabemos por qué el tema de las masitas, las mesas, etcétera. Y para esto, hoy nos va a acompañar Lautaro Smith. Bienvenido, Lautaro. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Te felicito por esta iniciativa, este programa que enseña a pensar a la gente desde la filosofía profunda. Muchas gracias, no, más bien gracias por eso y gracias por venir y acceder desde darte el tiempo, venir y poder transmitirnos esto tan interesante, ¿no? Y bueno, bienvenido, gracias otra vez. Y Lautaro, ¿cómo nos introduces en este tema tan fascinante si quieres, como decías en algún momento, la filosofía de la muerte, que en otro momento vamos a hablar de la muerte, que es otro tema interesante, pero ¿cómo nos introduces a hoy, 1 de noviembre, y nuestras costumbres, las nuestras y las de afuera, ¿no? Primero, decirte, Eduardo, que la filosofía está íntimamente ligada con la cultura aymara. En realidad hay ese amor a la sabiduría por parte de todas las culturas de la humanidad. Todas las culturas tenemos una filosofía profunda, pero particularmente la aymara tiene unas categorías especiales. Siempre he querido mencionar que el idioma aymara es el idioma del filósofo, el idioma quechua el del poeta y el guaraní el del guerrero. Y así cada idioma tiene su propia vocación, pero nuestra cultura ha podido captar muchas lógicas que han venido de diferentes partes. Y esa síntesis de pensamiento es la virtud que tiene este idioma como para poder explicar muchas cosas. En este caso vamos a hablar de la muerte de Todos Santos, que viene a ser una simbiosis cultural entre el mundo católico europeo y la parte central, que es la cosmovisión andina, que tiene relación con todas las tradiciones que realizamos. De Todos Santos solamente quedó el nombre como Todos los Santos de la tradición católica. Después no tiene prácticamente nada que ver con esta tradición católica. Y nosotros como bolivianos hemos tratado de hacer este sincretismo y llevarlo a otras partes del mundo. Lugares donde hay bastantes bolivianos va a estar presente por estas fechas la mesa de Todos Santos. Bien, dos cositas, porque también nos ven chicos y bueno, adolescentes, estudiantes. La palabra sincretismo, ¿no las puedes, antes de que sigas, explicar qué significa, por favor? La palabra sincretismo tiene relación con una simbiosis, una fusión cultural.
puede haber dos tipos de sincretismo. Un sincretismo que sea negativo, de repente una cultura dominante se impone sobre otra dominada, y el sincretismo genera una especie de subcultura, en palabras de algunos sociólogos. Pero hay un sincretismo muy diferente que es el que ha ocurrido en este caso. Yo hablo de una supercultura. El sincretismo que viene de Europa no somete en realidad a la cultura andina. Es la cultura andina la que tiene y conserva el trasfondo. Solamente el detalle, solamente la forma puede aparentar ser europeo, pero el trasfondo, la parte central, la lógica ritual es netamente andina. Y cuando ocurre esa fusión de culturas, de tal manera que una no someta a otra y que más bien se complementen entre sí, estamos hablando de un sincretismo positivo y constructivo. Genial. Bueno, hace rato yo decía Italia, bueno, en realidad Roma, porque a menos que nos toque alguien como vos que abarque la cosmovisión andina, si uno busca un libro sobre este tema, generalmente encuentra una costumbre de españoles, pero no sé, también se habla de Roma y también se habla de fechas, digamos los romanos, el 13 de mayo, algo así, no me acuerdo bien, pero ¿cómo coincidimos con esta fecha 1 de noviembre? O sea, ¿cómo llegamos a esta fecha para este tipo de celebración? Y ya que, por decirte, volviendo a esto de los romanos, tenía que ver con la agricultura. Entonces, ahora, con nuestra cultura, ¿cómo llegamos a coincidir o cómo esta simbiosis que dices queda en esta fecha? ¿Por qué queda digamos, en noviembre y tiene algo que ver con la agricultura o no? ¿Alguna costumbre? Si bien lo has dicho, la relación con los romanos, con la antigua Roma pagana, se celebraba en mayo, en la tradición a los muertos. Sin embargo, cuando la Iglesia Católica empieza a evangelizar a otras áreas, estamos hablando de las tierras nórdicas, de lugares como Inglaterra, lugares en los que la cultura celta es bastante fuerte, no les queda otra al mundo católico que aplicar esta idea de adaptar esta fiesta del Día de los Muertos al calendario católico, pero en sí el calendario romano tendría que ser en mayo, pero por esta situación de geopolítica y de expansión evangélica es que deciden cambiarla al 2 de noviembre. Ahora bien, cuando se llega a América, mal te podría decir exactamente cuál era la fecha con respecto a los aztecas, pero en el caso de lo que viene a ser los incas, los aymaras, los quechuas, la situación es muy parecida y tengo la suerte de tener todavía una memoria ancestral de mi abuela que es del lado de Zabaya y ella junto con sus compadres y comadres del pueblo celebran esta festividad por el 15 de noviembre. Es el viento por lo general el que demarca que están viniendo las almas, según dice la tradición. El 15 de octubre quiero decir. Okay. Es un poco antes. Entonces, mal o bien lo que se hizo en la evangelización es que coincidan las fechas y vieron que hubo cierta compatibilidad ya con esa experiencia previa con los celtas y por eso coincide más o menos el Halloween con el tema de Todos Santos y las demás tradiciones. Genial. No sé, quizás vos de chico, yo por suerte, no sé, viví mucho tiempo en el Alto, en Satélite de chico, y me acuerdo que iba con familiares, primos, sobre todo primos, no a pedir caramelos, ¿no? Sino a rezar por masitas, por así decirlo. Esta costumbre, si bien quizás todos ya la saben, ¿no? Pero esto de las mesas, en realidad, la palabra vendría a ser misa y no mesa, porque a veces se dice mesa y uno se imagina esto, ¿no? Pero corregime si me equivoco. En realidad es una misa para para el espíritu que venga a visitar. En realidad, esta idea de adaptar la palabra misa a mesa tiene relación con esta idea de que hay un intermediario para llegar a un ser superior. Esa es la idea del cristianismo. Sin embargo,
nosotros usamos más la palabra waqta, la idea de compartir directamente, sin intermediarios, con el mundo espiritual, en este caso con los seres que ya están fallecidos. Ahí hay una pequeña diferencia, ¿no?, entre lo que es la religión, que busca siempre un intermediario para llegar a algo supremo, un estado espiritual esencial, y está la otra tradición que tiene que ver con las cosmovisiones de nuestros pueblos, que se relaciona directamente con la cosmovisión, con la comunicación directa con ese otro mundo espiritual. Obviamente se ha adaptado este tema y tiene sus razones de ser. Por ejemplo, se usaba la hostia como el cuerpo de Cristo, pero aquí se usaba un material que era un pan de maíz, que era el zanco. Aquí le llamamos todavía la huminta, que tenía una vocación ritual en esa época de los antiguos aymaras y quechuas. En la antigua, mencionaste el Alto. A mí me encanta el Alto, porque el Alto es una ciudad que todavía conserva ese nexo con las tradiciones del campo y todavía mantiene ese nexo con la naturaleza. Y en el Alto se hacen dos mesas. Se hace una mesa en el cementerio y otra mesa en la casa. En las ciudades generalmente solo se hace una mesa en el hogar, se comparte con la familia, se espera que vengan invitados, a veces uno va a visitar a otros parientes y amigos, pero en la ciudad del Alto ocurre este tipo de factor que ha mantenido la tradición del campo. Y esto se remonta a la antigüedad de la festividad Amaya Mancaña Uru, comer en el Día de los Muertos, que está registrado en Bertonio. Y justamente se iba a estos sepulcros, a los chulpares, y se quemaba coca, por ejemplo, para invitar a los difuntos. Había otro tipo de componentes que se le entregaba a los difuntos, incluso no necesariamente quemando, una especie de mesa como la haríamos al día de hoy, solo que sin masitas, sin gluten, sin elementos que usamos hoy, sin dulce, sin azúcar. Obviamente era mucho más sano y seguramente había una espiritualidad mucho más interesante, porque habían sacerdotes, al menos se registra en Josep de Arriaga, que se vinculaban directamente al culto a los muertos. Un sacerdote que vivía prácticamente toda su vida con una chulpa, o había otro sacerdote que vivía toda su vida con una huaca. Hay este tipo de matices que son totalmente diferentes a lo que se piensa hoy en día. Genial. Bueno, como acabas de decirlo, lo vemos en el Alto con más, digamos que se conservan, ¿no?, ciertas tradiciones. Desde lo poco que conozco en este tema, ¿se refleja más en la parte andina o también se celebra en la parte amazónica? Se celebra en la parte amazónica. Lo que pasa es que la lógica del collasuyo, básicamente esa idea del collasuyo abarcaba prácticamente toda Bolivia, con excepción del Chaco, que era parte de la nación guaraní, del Baizu, que es una especie de país al estilo guaraní, pero básicamente se abarcaba gran parte del territorio boliviano, y obviamente desde mucho más antes había estas conexiones. Uno va a ver en otros pueblos que igual se arma la mesa y pueden haber pequeñas variaciones como que de repente van a usar alguna planta que es más de su agrado, que está en su tierra. Tal vez los rezos van a ser algo diferentes. Ya me imagino en un mundo guaraní, ellos le tienen una especial estima al canto. Para ellos el canto es sagrado, es mágico. Entonces hay variaciones, pero la idea de la mesa, todo esto ha nacido de aquí, de los Andes, y se ha irradiado porque nuestra cultura vive en diáspora, se expande por todas partes, trata de respetar a todas las culturas con las que convive, trata de fusionarse, todo en un marco de convivir bien. Bien, mira, me gustaría seguir con el tema de guaraní y andino, sí, pero lo vamos a dejar para más un ratito. El tema bueno, acabas de decirlo igualmente, ¿no? Antes en las chulpas no había este tema de las masitas, etcétera. Pero hoy por hoy, no solo en Todos Santos, sino que siempre que queremos celebrar algo, hallar algo, utilizamos una mesa, ¿no? Hay muchos componentes quizás en lo que se arma, pero ¿cuáles vendrían a ser los más originales en las mesas? Eso es lo interesante, porque
como te dije, la forma puede parecer moderna, aunque se le ponga barbijos a las antahuaguas puede parecer moderno en todo caso, pero la esencia mantiene la lógica ritual andina. Cuando uno ve, por ejemplo, una corona, uno piensa que es la corona de Cristo, pero la esencia está en la Icapillu, una constelación ritual que está en el horóscopo del zodiaco Aymara. Uno puede ver una cruz, pero ahí está la cruz del sur presente. Hay otros elementos como, habría que preguntarse por qué generalmente hay caballos más que otros animales. Y ahí, bueno, ahí sí hay sincretismo, porque la idea del Santiago, la idea de Bombori, sobre todo me remito a Santiago de Bombori, que es un santo que viene a ser un caballo sin jinete, o sea, no es antropocéntrico. Hay ideas que se han ido calando muy hondo y yo imagino que todo todo ha mantenido su lógica ancestral, al igual que cuando uno entra a una iglesia construida por indígenas, la de San Lorenzo, por ejemplo, tiene proporciones de raíz cuadrada de 2, proporciones que son netamente andinas. Y claro, el barroco, los detalles son occidentales. Pero lo interesante es que la cultura aymara ha sido tan fuerte que ha evitado que se deforme. Y hasta el día de hoy conservamos estas ideas, la esencia se ha mantenido. Genial. Lautaro, aprovechando este tema, ¿no? Porque es bastante extenso, los horarios, el mediodía, y que tienen mucho que ver con esto. Sí, en muchas culturas, no te diré en todas, pero en una gran cantidad de culturas, me he dado cuenta que tanto el mediodía como la medianoche la consideran unos horarios como para comunicarse con el mundo de los difuntos, y generalmente el hecho de prender las velas y todo aquello tiene un significado. También cuando se despide a las almas, se prefiere que al mediodía del día siguiente, todavía en el campo, se enciendan cuetillos como para que las almas sepan que es momento de que vuelvan al lugar de donde han venido. Y el tema del horario y de las horas, pienso que está netamente vinculado con todo este aspecto de la parte, por un lado, agrícola, por otro tema, también el asunto de vivir, de sentir que hay una energía más allá de lo material, que está latente en todas las culturas ancestrales, y es algo que tenemos que recuperar, esa sensibilidad que también se nos transmite en el mundo de los sueños. Muchas veces como personas que estamos educados bajo un margen occidental, ignoramos el mundo de los sueños, ignoramos otros ámbitos que la verdad es de que nos retroalimentan. Ese lado inconsciente que Jung habla como el lado oscuro, debe tratar de adentrarse con nosotros, debe tratar de ser uno con nosotros para que podamos desarrollarnos como seres humanos. La parte del desarrollo económico obviamente es importante, pero creo que una persona con desarrollo económico que no haya desarrollado su interior es casi como una botella de vino sin contenido. No ayuda en nada. Claro. Bien, volviendo a esto de cómo se ha ido modificando todo, y desde esto de las masitas, antes la falta de gluten, hoy por hoy encuentras mucho dulce, caramelo, antes era la caña de azúcar. Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué hoy por hoy se está optando por hacerlo más, no sé, más artificial, si quieres decirlo, con este tema, ¿no? De las masitas? ¿Por qué crees que se está utilizando más este tipo de cosas, ¿no? Y no tanto, digamos, esto de lo que decías hace rato, de las chulpas y quemar la coca, y significados más, quizás más profundos, por decir significado, ¿no? Sino una costumbre más profunda. Ahora es más, digamos, masita, dulce, y como decías, hasta podemos ponerle barbijo a las caritas, no me sale el nombre,
¿Cómo podemos saber ese cambio que está habiendo, ¿no? Que ya había hace tiempo? Eduardo, yo tuve la oportunidad de trabajar en descolonización en la última etapa, en la etapa más dura, y ahí teníamos una política de divulgar los alimentos con ajayu, tratar de difundir una alimentación sana para toda la población. Y habían temas muy interesantes, como el que indicaba que tanto las masitas como el azúcar refinada eran venenos que afectan a la larga la salud de las personas. Y esto tiene una razón de ser. Las masitas, el pan, el gluten, cuando entra al organismo se convierte en gluten morfina, es un adictivo. Entonces es bien difícil que una persona deje de ser adicta al pan. Y por otro lado está también el tema de los lácteos, que tienen el componente de la caseína morfina cuando entra al organismo. Y realmente estos elementos que son adictivos no permiten que uno fácilmente se desligue de estas comidas, de estos comestibles, que en realidad no nos nutren para nada. Por ese motivo, pues se ha mantenido esta idea, pero de repente deberíamos retomar la idea de las humintas, eso sí es típico, claro sin azúcar, con pasas, eso debe ser muy rico, que en quechua antiguo le llaman el zanco, y que aparte tenía esta misión de que sea un elemento sagrado, y hay mucho que podemos debatir sobre el tema de alimentación sana, porque ha avanzado y cada día va avanzando la investigación en comida sana. Genial, vamos a hacer una pausa, Lautaro. Bueno, vamos a una pausa, un corte y volvemos en un par de minutos. Bien, estamos de vuelta con el programa. La temática de hoy es 1 de noviembre, Día de Todos los Muertos, Todos Santos, y estamos con Lautaro Smith. Y bueno, nos habíamos quedado en esto de la alimentación y cómo había cambiado, pero también hablábamos de que se podría retomar, ¿no?, con esto. Lautaro, ¿puedes seguir con este tema? Seguir hablándonos, si quieres, de esto o de, no sé, las escaleras. Me quedaban las escaleritas, el significado, ¿no?, y de las tantahuaguas. Ese tema de las escaleras es bastante polémico, porque la idea que uno piensa es que del cielo van a bajar las almas a la tierra para compartir con nosotros. Pero tú que has estudiado filosofía griega y otras filosofías, debes saber que en realidad la visión de estos antiguos eran que las almas iban hacia abajo, hacia el Hades. Sí. Y que habían varios niveles en el Hades, y obviamente las almas que necesitaban purgar sus penas iban al Tártaro, que era el lugar más profundo del Hades, y las otras estaban en un lugar superior, pero estaban de todas maneras bajo tierra. Abajo, claro. En el mundo andino es similar. Tengo un registro histórico al menos que habla de esto, y ahí hay un pequeño tema que es polémico porque choca con la creencia de la mayoría de la gente que cree que las almas van al cielo. Ya decía la gente del Takyonkoy, me refiero a Juan Choque y otros revolucionarios de esa época que trataban de hacer que la religiosidad andina todavía perviva en la época colonial. Ellos decían que si uno creía en el catolicismo, uno iba a caminar de cabeza cuando uno se iba al otro mundo. Y se referían a esta idea, ¿no?, de decir que las almas no van al cielo, sino van a la tierra, por un lado, y por otro lado, en el mundo andino se habla de muchas almas, no hay una idea como de alma. De repente en el mundo cristiano tenemos el alma y el espíritu, que mucha gente cree que es sinónimo, pero en realidad tienen etimologías diferentes, tienen fines diferentes. El espíritu de vida, el aliento de vida, y el alma, que tiene que ver con una luz que viene se supone, la luz de Dios. Es algo totalmente diferente a lo que viene a ser el ajayu, el jamasa, la chama, hamkayu, hañayu. Hay un montón de términos
Y obviamente nosotros como personas que reivindicamos las cosmovisiones andinas tenemos que ampliar nuestra visión. Hay una visión muy interesante porque también las almas no solamente puede ser que vayan bajo tierra, puede ser que haya alguna alma que va por el camino de la Vía Láctea, que es un río desde la cosmovisión andina, que supuestamente las almas que se han liberado van por ese camino. Y hay algunos matices muy parecidos a la cosmovisión de los egipcios al respecto, sobre el tema de la muerte. Pongo como ejemplo, Anubis es el dios que los egipcios tomaban en cuenta como para que lleve a los muertos por este mundo y los transporte hasta cierto lugar y haga pesar su corazón con una balanza y una pluma de otro extremo. Este dios Anubis tiene una etimología muy curiosa, porque en aymara decimos Anu, perro. Entonces este dios chacal tiene relación con esto, y es un perrito el que lleva a las almas, y a veces las lleva encima de su hocico y las hace pasar por un río de sangre hasta llevarlas a la isla del sol, es lo que dice la tradición. Y si uno maltrata a los perros, es muy probable que los perros traten de sacudirse y echar al alma al agua o al río de sangre. Y hay algo muy interesante, porque cuando en el mito de Anubis se ve que Anubis empieza a pesar el corazón con la pluma en su balanza de la justicia, se ve que si hay un castigo, hay un dios que tiene una forma zoomórfica de cocodrilo que castiga al alma, y si no, pues se va a disfrutar de cultivar cebada, si no me equivoco. En el mundo andino hay similitudes muy parecidas, porque las almas que son castigadas van al Chiarcota, que es una constelación oscura que está al lado de la Cruz del Sur. Y las almas que han evolucionado, que han tenido una vida justa, supuestamente van y caminan y transitan su camino por la Vía Láctea, y también van a cultivar maíz, otro tipo de características, pero el arquetipo es muy similar. Bien, entonces eso me parece genial, porque justamente uno ve escaleras y a la relación al cielo, ¿no? O sea, desde la parte cristiana, no se habla de una Vía Láctea, que es mucho más interesante, más extenso y más creíble inclusive, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar, ¿y dónde iban nuestras almas, ¿no? Pero ya lo respondiste. Corregime si me equivoco. Cuando hay una persona, bueno, cuando una familia pierde recientemente a una persona, a su familiar, a alguien querido, a su ser querido, se hace inmediatamente, bueno, la mesa, o hay una especie de luto, hay que esperar. ¿En qué momento uno hace o tiene que esperar a Todos Santos? Bueno, depende eso del tiempo. Si una persona ha perdido a su pariente un mes antes de Todos Santos, mejor si espera al siguiente año. Pero si ya pasa más de un mes, es necesario hacer esa mesa de Todos Santos, por un lado. Eso es lo que indica la tradición, y hay muchos detalles con respecto a esta situación, porque las mesas se las hace generalmente 3 veces. Y las personas que han perdido un ser querido tienen que ir al cementerio, especialmente en el Alto y en el campo, a armar su mesa y a compartir, vivir un nexo de reciprocidad con otras personas. La ley, bueno, la costumbre dicta que las personas que arman la mesa en el cementerio deben repartir todas las masitas con la gente que viene a rezar, y uno también en reciprocidad debe ir a rezar a otras tumbas. Esa es la tradición que todavía se conserva en el campo y en el Alto. Entonces, 3 años son los más importantes, como para hacer una mesa de un tamaño considerable, hacerlo con mucho cariño, con mucho amor por estos seres que ya se han ido a otro mundo. Y esa es la visión con la que se suele hacer. Y también el Antahuahua tiene relación con ese amor que manifiestan los andinos por sus seres que ya han partido a otro mundo.
Hay algo, respondiendo también a lo que antes estábamos hablando sobre el tema de los detalles y la Tantahuahua. La Tantahuahua tiene una explicación muy interesante porque, te decía, la Tantahuahua antes se hacía de zanco, de huminta, de pan de maíz, pero la Tantahuahua tiene una tradición que viene desde el nacimiento de las guaguas. A los niños aymaras se les suele poner pan y se los envuelve con pan porque hay la creencia de que se atrae el amor hacia ellos. Se los va a querer tanto como la gente ama el pan, es lo que creen los andinos. Entonces, por ese motivo, el pan se llama Tantahuahua porque hace que uno recupere ese amor por nuestros seres queridos que ya han partido. Genial, mira, esta frase que uno tanto escucha, que es vas a tener un hijo y bueno, tranquilo que viene con un pan entre los brazos, ¿no? Y está bueno que lo nombres así, la Tantahuahua, y que se pueda diferenciar, porque uno directamente el pan lo relaciona a Jesús, ¿no? Que ha repartido el pan a sus discípulos, ¿no? Entonces, generalmente lo relacionamos a solo, digamos, el pan, el catolicismo, Jesús, y obviamente que el recién nacido va a venir con un pan bajo el brazo, pero eso quiere decir que vas a tener laburo, ¿no? Y que va a venir con algo positivo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, esto me parece genial lo que has dicho de la Tantahuahua, que no queda solo en te va a ir bien, ¿no? con una guagua, sino es más extenso, más quizás más profundo, ¿no? Su significado. ¿Crees que tiene alguna relación estas dos, sobre todo este dicho, ¿no? Sí, mira, más que con esta idea del arquetipo solar de Jesús, mira, a mí me llama la atención la idea de la transmigración de almas de Pitágoras y de otros filósofos. Aquí sí, tú dirás, en un pan puede de repente haber una transmigración de almas o algo por el estilo, uno se puede preguntar, o como en la hostia, ¿no? Se supone que entra la carne de Cristo. Y la respuesta es de que hay unas experiencias. Yo he tratado de entrevistar a muchos panaderos de Todos Santos y me dicen algo muy curioso. Cada año que hacemos las Tantahuahuas hay un olor muy especial, pero este año no está presente ese olor. Entonces hay una interpretación como de temor, es decir, ¿qué irá a pasar este año? Entonces, creo que hay algo que tiene que ver con la experiencia de cada persona y es algo totalmente valorable. Yo respeto la experiencia de panaderos que están ya por generaciones y me dicen eso. Entonces, para mí es toda una escuela espiritual nuestro pueblo y por lo tanto creo que hay algo de eso y que será, de repente, a ver, veremos qué dice el tiempo. El tiempo al final lo dice todo y lo cura todo, entonces veamos qué va a suceder. No, lo que dices es bastante interesante, ¿no? Porque es un año bastante duro a nivel mundial, en términos de que no sabemos qué va a pasar mañana, seres queridos que ya no están, etcétera, y es terrible, ¿no? Una pandemia. Y lo que dices realmente es hasta increíble, ¿no? Que años antes haya un olor particular que hasta que, no sé, te pueda gustar y de repente este año ya no lo sientas, bueno, es bastante increíble, ¿no? Bien, si bien ya nos falta un bloque todavía, pero las ñatitas, el significado de las ñatitas, ¿qué son? ¿O qué significan? Bueno, aquí he traído justamente algo, es el rostro de una ñatita que estaba en Calasasaya, en la época de Tiwanaku, pero si ustedes ven tiene el rostro de un indígena parecido a un guaraní, un arawak, como le llamarían los arqueólogos por el ten beta que está en el labio inferior. Ah, cierto, sí. Y entre los guaraníes existe la tradición de los Amantilla, los llamadores de la lluvia, los dueños de la lluvia.
y estos amandilla pueden atajar o provocar que la lluvia venga. Pero la cultura andina olvidó en parte esta tradición. Hay unos métodos para llamar la lluvia, pero hay otros métodos para alejar la lluvia. Y uno de los métodos para alejar la lluvia es sacar una ñatita al aire libre en un lugar sagrado, y supuestamente el exceso de lluvia se va perdiendo casi inmediatamente. Creo que va por ahí la tradición de las ñatitas desde el punto de vista de lo más profundo de lo andino. Incluso tiene que ver con lo amazónico, con lo chaqueño, con las raíces arawak. Pero la ñatita en sí, en las épocas más recientes, tiene una vinculación con el sincretismo de los monjes mendicantes que existían en la época de la conquista, porque había monjes ermitaños que caminaban con una calaverita, y ellos decían que lo hacían por contemplar la muerte. Lo interesante es que tras un episodio de extirpación de idolatrías, que era como una especie de inquisición para los indígenas, se prohíbe el culto a las chulpas y se prohíbe enterrar, se prohíbe sepultar como se hacía en la época de los incas. Tenía que uno sepultar a sus muertos al lado de la iglesia, y había otro tipo de lugares destinados para ello. Entonces, desde ese punto de vista, se recupera la ñatita como un elemento sincrético, se traen algunos elementos de las chulpas, algunos elementos mucho más antiguos como el que comenté, pero fue todo por esta presión y este encuentro entre dos culturas. Genial, o sea, no, vendría de la parte amazónica, como dices, ¿no? De guaraní. Y claro, desde lo más, digamos, si queremos entrar a la raíz más profunda, sería eso. Todavía en algunos pueblos indígenas se mantiene esa tradición, pero en la ciudad, obviamente, ha calado muy fuerte la tradición católica. Mira, bueno, no me quiero ir del tema, pero cuando vemos este tipo de figuras, de caras, esto no tiene nada que ver o tiene que ver con las cabezas en Tiwanaku, en Carasasaya. ¿Es otra cosa? O ahora viendo esto, te pregunto si tiene algún nexo, digamos. Pienso que no tiene ningún nexo en el sentido de que las cabezas clavas que están en el templete semisubterráneo son cabezas que te demarcan constelaciones. Por ejemplo, hubo un arqueólogo, Eduardo Pareja, muy interesante, que se le ocurrió inundar el templete semisubterráneo y en la noche poder ver las estrellas, cómo se reflejaban en esa agua. Y ahí podía encontrar uno la relación de las cabezas clavas, las columnas ahí que se ponen con respecto a las constelaciones y las estrellas que están ahí presentes. Va desde ese punto de vista, y también tiene que ver con esa conexión entre el cielo y la tierra, porque es un templete semisubterráneo que va a tratar de ser un espejo astronómico al mismo tiempo. Cuando en un espejo astronómico una estrella se encuentra a 90 grados perpendicularmente, hay un efecto en el que hay una iluminación total y dura apenas un segundo. Hay este tipo de maravillas que todavía las estamos descifrando. Y todo esto seguramente tiene un mensaje espiritual, porque no se queda en el simple cálculo o en algo meramente agrícola. Hay algo espiritual que está detrás de esto, y esa fuerza espiritual es lo que tenemos que recuperar. Ahí creo que está la fortaleza de nuestras raíces. Sería genial, realmente son cosas que todavía desconocemos, ¿no? Bien. Retomando con esto de cuando hace rato decías de Anubis, estábamos hablando de Anubis, un chacal, estábamos hablando digamos, del perro. Y se me viene a la mente, obviamente en algún momento dijiste también la cultura azteca. Se me viene a la mente esta película que todos los chicos y todos lo vimos, que es una película mexicana. ¿Apocalipto? No, esa es alucinante, ¿no? Para los más chiquitos. Coco. Entonces, esa película, bueno, refleja, ¿no? Toda la creencia bueno, en este caso de los antepasados de los mexicanos, etcétera, pero entonces hay una relación, es muy profunda esta película, tan simple, dibujos animados, pero
el niño tiene un perro que lo acompaña, etcétera, y cada espíritu tiene su animal, por así decirlo. Entonces no está errada esta película, ¿no? O sea, no solo queda en una película hecha para niños y representando el Día de los Muertos, pero tiene esta relación también. El éxito de las películas para niños está justamente en los arquetipos. Se maneja mucha psicología en las películas. Digamos, en nuestra generación, cuando nosotros éramos niños, de repente se ponía bastante de psicoanálisis y bastante de la psicología de Jung. Y ahí está el arquetipo presente. La esencia del éxito de las películas de Disney y de otras de dibujos animados es que justamente retoman los arquetipos. Ahora bien, por alguna razón los arquetipos nos llaman mucho la atención. En Aymara hay una palabra que es la pacarina, también en quechua, pacarisca se dice en algunos pueblos aymaras. Son lugares del origen. No es como el mito genésico de Adán y Eva en nuestro caso, sino que cada ayllu tiene su propio origen. Puede ser que tras un diluvio una persona de esa época se mezcla con una divinidad y genera un nuevo pueblo, una biocomunidad, como me gusta a mí llamar. Entonces hay cuevas, hay lugares que son lugares de origen de cada lugar. Entonces el arquetipo creo que funciona como una pacarina, algo que nos absorbe, nos lleva a querer indagar sobre ese origen. Si partiéramos de ese origen, creo que podríamos tener una visión mucho más concreta de lo que queremos en la vida, tener una visión de saber qué pasó en esta tierra, qué arquetipos hay también, porque no solamente es ver la parte material, y automáticamente vamos a poder tener un horizonte. Me gusta la frase que dice Aymara Nairajepa o Intasa Sarna Cañani, tenemos que caminar viendo hacia adelante y hacia atrás, que justamente se refiere a este tema. Genial, Lautaro. Bueno, una pausita. Bien, vamos a un corte y en un ratito estamos con el tercer bloque y ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con el programa, 1 de noviembre, estamos hablando, la temática de hoy es el Día de los Muertos, Todos los Santos. Estamos con Lautaro Smith, que nos está decodificando este tema tan interesante. Y bueno, algo que me quedaba, Lautaro, que en un momento al principio dijiste, los antepasados aymaras eran más filósofos y los guaraníes eran más guerreros. En esta creencia, en este sincretismo, ¿dónde quedan nuestros antepasados? O sea, ¿qué rol juegan, mejor dicho, qué rol juegan nuestros antepasados ahora? Bueno, Eduardo, la idea de la simbiosis cultural es algo que está latente en nuestras culturas, sobre todo en la Aymara. En la Aymara hay diferentes orígenes. No es solamente que este continente haya sido un continente, digamos, con nativos que hayan estado por muchísimo tiempo acá y se hayan mantenido casi intactos, sino que ha habido civilizaciones de otras partes del mundo que se han encontrado con la nuestra y hemos podido construir algo muy maravilloso, como puede ser Caral, como puede ser Tiwanaku. Hay bastante relación entre lo que viene a ser nuestros ancestros aymaras y nuestros ancestros guaraníes. De hecho, he propuesto, me considero pionero en esta propuesta, no andinocéntrica, que nuestros ancestros antepasados aymaras en realidad tienen como origen, básicamente, como dicen ya los arqueólogos, el arawak, pero muy ligado al idioma de los guaraníes. Tienen también el puquina, presente todas las palabras que son guturales, y otras palabras que más se han referido a algunos investigadores como el cauqui, el jacar, unas variaciones que están en el sur del Perú, que nos habla de antepasados que tienen una especie de proto-aymara que no es gutural. Se supone que en la confluencia con los puquinas, el aymara se volvió gutural. Pero hay palabras rituales, mitos y leyendas que coinciden con el mundo de los guaraní. No solamente quiero abarcar estas culturas, porque en el Tiwanaku hay al menos dos tipos de arawak, los que tienen tembeta como
la imagen que traje acá, y también los que tienen nariguera, que se relacionan a otro tipo de arawak. Explícanos esas dos palabras, por favor. La tembeta exacto, viene a ser justamente un adorno que se le coloca en el labio inferior de todas las personas. En el mundo guaraní todavía se conserva esta tradición. Y las narigueras, pues, traspasan la parte inferior de la nariz y vienen en diferentes formas. Hay las circulares, que son características de Tiwanaku y también de algunas culturas amazónicas del Perú, y las hay también de otras formas. Algunos estudiosos creen que se ponen este tipo de señales para prevenir algunos problemas de salud. Y hay muchas hipótesis que se tejen en torno a esto, también la parte ritual, que sería otra de las razones por las que se colocan este tipo de marcas. Marcas, genial, genial. Bueno, ¿cómo crees que podemos quizás no retomar, porque siempre he estado ahí, pero sí hacerlo más más original, ¿no? Como era antes? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo mal, digamos, en esta celebración para que sea así tan, que no sé, no encuentro la palabra en este momento, pero creo que sería mucho más interesante una misa con lo que decías, quemar la coca, y no me acuerdo el nombre, que digamos con más masitas o más azúcar, etcétera, que justamente también hablaste del tema de alimentación, de mala alimentación, ¿no? Que eso también podemos extendernos en eso, pero ¿cuál es el error, en qué momento hemos cometido el error de sumar algo que quizás no es original, ¿no? a las creencias? En el mundo aymara no existe una noción zoroástrica de bueno y malo en un sentido judeocristiano, porque el origen de esta dualidad entre lo bueno y lo malo viene de Zoroastro, y hay otros matices que se van deformando en diferentes religiones hasta llegar a nuestra noción de lo bueno y lo malo. Lo que viene a ser la cultura aymara y en la mayoría de las culturas antiguas se habla del wati y del sami. El wati es, digamos, una mala acción que va a traer una mala suerte, por dar un término sencillo. Y el sami viene a ser lo contrario, va a traer algo que represente buena suerte, buenos augurios, malos augurios, buenos augurios. Entonces, ahí entra todo el campo del simbolismo. Cómo se arman las mesas. Alguna vez yo estuve trabajando en Cancillería y vi que había una mesa armada y se caen todos los panes. No sé cómo alguien jale algo y se cae todo. Y lastimosamente hubo un cambio de canciller al poco tiempo. Hay este tipo de señales. Me parece que voy a hacer un wati, un mal agüero, pero también hay, si uno sabe hacerlo con un orden especial, con cariño, lo hace con interés, entonces obviamente las cosas buenas vienen. Creo que la intención hace mucho, pero también conocer el simbolismo. Y obviamente para conocer el simbolismo uno requiere estudiar bastante, requiere tener experiencia, tener la suficiente humildad como para conocer el conocimiento de nuestros pueblos. Genial. Cuando dices conocer, se me vienen a la cabeza dos imágenes. Cuando hace tiempo, ¿no? No sé en qué lugar de Arabia, no me acuerdo bien, pero cuando moría la persona en el momento, en el cementerio, se contrataba a mujeres para que lloren por la persona, ¿no? Por el difunto, mejor dicho. Algo muy parecido que, por desgracia, lo que pasa hoy, ¿no? Hoy las funerarias te dan un tipo de show y, bueno, es otro tema. Pero, ¿a qué voy con esto? Tiene que haber, como dices, esto tiene que ser familiar. Hay familias, pasan años y la mesa se vuelve más importante, ¿no? Con un arreglo mucho más lindo, etcétera, ¿no? Y como dices, con mucho sentimiento, pero también hay yatiris en el cementerio, hay amautas. Se suele
utilizar este tipo de conocimiento también, digamos, en un cementerio en el Alto, por decirte. ¿Es común esto? O sea, se llega a utilizar este tipo de personas, de conocedores, mejor dicho. Efectivamente. Todavía en la ciudad de La Paz mantenemos la idea de que hay la idea del sacerdote católico que puede bendecir una ñatita o hace una misa. Y obviamente también se conjuga con la parte de los amautas, los yatiris, muy rara vez los callahuayas, que pueden también vivir esta simbiosis. Sin embargo, en el Alto son mucho más conservadores nuestros hermanos aymaras, porque ellos directamente acuden donde la amauta, donde el yatiri, no se lleva a las ñatitas a la misa, sino que son los amautas los que vienen a bendecir a la ñatita, darle una huacta, una mesa. Hay diferentes matices que son diferentes en cuestión al campo y la ciudad, varían según esa situación, y es muy, pero muy interesante porque hay algunas cuestiones en las que el hombre andino no prefiere, por ejemplo, al sacerdote católico y que vaya a bendecir la misa, la mina. Piensan que automáticamente dejaría de producir oro o cualquier otro metal. Hay ciertas ideas de que tampoco debería bendecir un negocio, hay esas creencias, pero la mauta generalmente se ve como que puede traer buena suerte, y hay este tipo de cuestiones, y es sobre todo por el manejo de la sal. El agua salada, el agua bendita, se relaciona con algo malo. Cuando hay un dicho que dice, te han salado la vida, es como decir, ha pasado algo malo, hay una especie de mala suerte que se le ha contagiado a alguien. Es por ese motivo que no les gusta para algunas cuestiones conjugar esa simbiosis. En cambio, aquí en la ciudad estamos más abiertos tanto a la influencia católica como a la influencia netamente telúrica, andina. Genial. Bueno, Lautaro, nos tenemos que ir, ya se nos pasó la hora. Es un tema bastante interesante, espero que te hayas sentido cómodo. Me he sentido genial, una vez más te felicito por tu programa. El fuego de Zeus me hace recuerdo a estos filósofos presocráticos que empiezan a hablar del fuego como el primer elemento que nos rodea, y que el rayo es un ente ordenador, es Zeus. Y te felicito realmente, espero que con esa fuerza podamos seguir divulgando toda esta sabiduría que es de la humanidad. Más bien, gracias por tus palabras, y nada, quedas invitado para otro tema más adelante, así que muchas gracias, Lautaro. Y bueno, gente, se acabó el tiempo, así que hasta el próximo programa. Gracias.